Le damos la bienvenida a esta parte del curso para tomadores de muestra. En particular vamos a hablar de la toma de muestra de suelos y de residuos sólidos. Mi nombre es Eduardo Jaruf y yo soy quien los va a orientar y a dar la información necesaria para capacitarlos en esta parte del curso para tomadores de muestra. En principio, cuando hablamos de suelos, pensamos, todos en algún momento hemos agarrado una pala para hacer un pozo y nos vamos a encontrar con distintas capas que podemos llamar también horizontes. Esas capas del suelo pueden ser muy distintas, ya vamos a ver algunas otras pantallas con alguna otra foto explicativa, pero en términos generales nos vamos a encontrar con suelos que tienen vegetación en la parte superior, una parte que podemos llamar de humus, de tierra negra o de tierra que es apta para el cultivo. Por debajo de eso, en términos generales también, tenemos tosca, a veces arena, puede haber rocas. En función de esto, cuando nosotros vamos a tomar una muestra, tenemos que hacer la planificación previa para saber con qué nos vamos a encontrar, qué elementos tenemos que llevar para tomar esas muestras y cómo hacemos que esas muestras sean representativas. Fíjense ustedes que acá tenemos otra pantalla donde tenemos otra foto que también tiene una parte con vegetación. Después hay tres capas claramente diferenciadas y estas tres capas que están claramente diferenciadas van a tener distinta permeabilidad, van a tener distinta afinidad, quizá con algún compuesto. Entonces, cuando tomemos muestras, tenemos que tener esta información para saber si la muestra va a tener que ser superficial, si va a ser a distintas profundidades y con qué nos vamos a encontrar en la medida en que vayamos tomando esas muestras. Acá hay otra foto donde se ve quizá con más claridad cómo el terreno puede ir cambiando a lo largo de un determinado campo, por ejemplo. Podemos arrancar con una parte aquí en la zona izquierda rocosa, que fíjense ustedes que esa parte rocosa va quedando en la profundidad y seguramente se ha ido acumulando con los cientos o millones de años distintos tipos de suelos hasta llegar a un suelo superior que es cultivable, en el cual encontramos árboles, troncos, pasto. Esto también es importante porque evidentemente vamos a tener que retirar parte de esa superficie para poder acceder al suelo y tomar las muestras. Si vemos en la próxima pantalla, tenemos tres tipos de suelo. Fíjense, el de superior es un suelo que seguramente ha estado inundado y por eso tiene, y seco, se ha evaporado todo el agua, tiene una estructura muy particular que también tendremos que tomar en cuenta cuando vayamos a hacer el muestreo, si sobre todo se trata de materiales que queremos determinar que sean solubles o que no lo sean. Si son solubles, seguramente el agua los ha disuelto y los vamos a encontrar en una forma pareja, homogénea, y la muestra va a ser representativa, va a ser más fácil tomar muestras representativas de suelos que tengan por ahí estas características para, como digo, sustancias, compuestos que son solubles. Debajo, a la izquierda, tenemos un terreno típico con vegetación y sobre la derecha inferior tenemos un suelo que ha sido removida la capa superior, que habrá que prestar atención, fijarse en base a lo que nos pidan para la toma de muestra, si esto es simplemente que han sacado la superficie con el pasto o si profundizaron y sacaron 20 centímetros de tierra, con lo cual la muestra que tomemos no va a ser de superficie, sino que va a ser de una profundidad de 20 centímetros. Si continuamos, también podemos encontrarnos en esta fotografía y en la fotografía que sigue, vamos a encontrar suelos que pueden estar disturbados, mezclados. En estos dos casos, es muy probable que sean suelos contaminados
y hayan movido manchas, pilas de distintos materiales contaminantes, con lo cual en el momento en que tengamos que establecer cómo vamos a tomar las muestras, el director técnico tendrá que ver cuál es la estrategia para que esa muestra sea representativa y nos pueda llevar al final, con los resultados de los análisis, a sacar una conclusión respecto de lo que nos han pedido. Digamos, si el suelo está contaminado, muy contaminado, poco contaminado, con qué elementos. Si nosotros en este tipo de suelos, o en la foto siguiente tenemos algo parecido, fíjense ustedes que acá visualmente, con el tema con el color, podemos ver que hay 2 o 3 características distintas en base a las pilas o a las montañitas de tierra que han ido generando las máquinas que han movido el suelo. Entonces, si nosotros tenemos que tomar una muestra de suelo representativa de esto que estamos viendo, evidentemente hay que fijar una estrategia muy clara, hay que sacar fotos, hay que filmar, hay que establecer y marcar los puntos de muestreo para decir, esta muestra con este resultado corresponde a esta zona, a este sector. Continuando, vamos a ver ahora las particularidades de un muestreo. En general, se trata de tomar pequeñas muestras, pequeñas cantidades de muestras de terrenos o de campos más grandes. Si nosotros tenemos que ver si un campo es cultivable y queremos saber cuál es la cantidad de nitrógeno que tiene ese campo, y el campo es de 50 hectáreas, evidentemente no vamos a poder tomar una muestra superficial de todo el campo. Tendremos que determinar puntos de muestreo que a priori, una vez que veamos el terreno como está, tenemos que definir si el campo es más o menos homogéneo, si tiene 2 o 3 sectores distintos, por ejemplo, uno que ha estado inundado, otro que pasó por alguna sequía, algunos que han sido cultivados y otros no. Eso nos va a definir cuál es la estrategia de muestreo. En realidad, como vamos a ver más adelante, la persona que va a tomar la muestra, ustedes en particular, ya van a ir con un plan de trabajo. Pero es importante que conozcan todo esto y cuál es el fin último del estudio, del ensayo, de lo que se ha requerido, para que, conociendo esto, si al leer el protocolo de análisis o el listado de actividades, ustedes se encuentran con que lo que están haciendo no va a ser representativo, tendrán que informarlo al director técnico para que él haga las correcciones necesarias para que eso sea representativo. El muestreo puede ser de superficie o en profundidad. Esto también es en base a lo que nos soliciten. Los sitios de muestreo pueden tener distintas características. Esos terrenos pueden ser, como ya hemos visto, homogéneos, heterogéneos, disturbados, mezclados, removidos. En el lugar de toma de muestra también podemos encontrarnos con que el acceso al lugar sea fácil o sea difícil. ¿Qué significa esto? Que por ahí vamos a un lugar donde podemos entrar caminando, podemos entrar con un vehículo, tenemos que cruzar un arroyo, tenemos que ver el lugar al cual vamos a ir a tomar la muestra, y eso nos va a dar también una idea del requerimiento de equipos que tenemos que llevar. Si supongamos los suelos son muy duros, vamos a tener que llevar un pico, porque con una pala no vamos a poder hacer un pozo fácilmente de 40 o 50 centímetros si tenemos que tomar muestras en profundidad. Podemos tomar muestras puntuales, podemos tomar muestras sobre una línea de trabajo, podemos tomar muestras en un determinado sector, y ya vamos a ver que hay técnicas, hay 3, 4, 5 técnicas, más las que uno pueda establecer, para tomar una muestra representativa y que eso realmente nos esté diciendo el resultado promedio del análisis que posteriormente el laboratorio va a realizar. Solicitud para el análisis. La solicitud para el análisis puede tener distintas características.
¿Y por qué puede tener distintas características? Porque una persona para su empresa puede requerirnos un análisis. Un juez puede requerirnos un análisis, o un trabajo de investigación científica puede requerir de resultados de análisis para poder establecer un estudio posterior. Dijimos que las muestras puntuales en un lugar definido pueden ser tomadas en base, como dijimos antes, a acceder al lugar, tomar una muestra y resuelto el tema. Si nos piden muestras que sean promedio de un lugar, por ejemplo el promedio de un campo, el promedio de una zanja, el promedio de un pozo en profundidad, donde tomamos muestras a distintas profundidades y hacer una muestra compensada, que ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Podemos también existencia o ausencia de un producto, de un compuesto. Entonces, para eso, para el requerimiento de alguien con existencia o ausencia de material, el director técnico deberá establecer, entre otras cosas, la cantidad de muestra. Porque si la existencia o no de un determinado compuesto es muy baja, por ejemplo, elementos radioactivos, muestras que estén en trazas, en cantidades muy pequeñas, la cantidad de muestra a tomar va a tener que ser grande, porque por ahí hay que concentrar. En otros casos, donde tenemos que hacer nitrógeno en un campo que es cultivable, por ahí ese requerimiento no lo vamos a tener. Podemos también tener la necesidad de determinar si un campo o un terreno está o no contaminado. Vamos a ver que en particular, cuando trabajamos con contaminación, la clave de la muestra es detectar el sector donde presuntamente ha habido un derrame. Esto es muy importante, porque si nosotros tomamos una muestra en un lugar equivocado, no solo no va a ser representativa la muestra del lugar, sino que nos va a estar dando una información errónea de lo que nosotros debiéramos dar como resultado a quien nos solicitó el análisis. También puede ser que nos requiera, en un campo contaminado, en un subsuelo contaminado, cuál es la extensión de esa contaminación. Supongamos, en una estación de servicio, detectamos que el tanque soterrado se pinchó. Entonces queremos saber ese líquido, ese hidrocarburo que drenó al subsuelo, hasta dónde llegó. Si fue arrastrado por el agua pluvial, por las lluvias pluviales, si hay emanación de gases de los hidrocarburos más livianos a 1 metro, a 2, a 5, a 10 metros, según el escurrido de la napa subterránea. Vamos a ver algunas fotos que nos van a dar idea, más que de las cosas comunes, de algunas cosas con las que nos podemos encontrar, y que si no las tenemos en cuenta, el muestreo sin duda no va a ser representativo. Pasamos ahora a qué debemos hacer para tomar una muestra representativa. Primero, definir el método y los materiales necesarios para tomar la muestra. Vuelvo a decir, si nosotros no tenemos idea de cómo es el terreno, si no tenemos idea de cuáles son los requerimientos desde el punto de vista, como decía antes, de buscar un analito, ver la extensión de una contaminación, tomar una muestra en un solo lugar o tomar una muestra de todo un terreno. Si no tenemos estos datos, el director técnico difícilmente va a poder proyectar un buen muestreo para sacar una conclusión aceptable. Y por supuesto los materiales necesarios para ir a tomar esa muestra. Realizar un análisis previo del requerimiento. ¿Qué me están pidiendo? ¿Para qué me lo están pidiendo? Y cómo yo respondo a esto con una conclusión que le sirva a quien me lo solicitó. Fijar las necesidades
de realizar un estudio previo y visitas al lugar, o no. Si a mí me dicen, traen fotos, me traen una filmación, mirá, necesito muestras de este terreno, está parejo, está controlado, nunca fue removido, el que solicita el muestreo tiene que brindarnos información. Entonces ahí nosotros sabemos que tenemos que limpiar el terreno, tomar una muestra, qué profundidad, y desde la superficie hasta 20 centímetros. Vamos a ver después unas fotos de un trabajo realizado que hice yo hace algunos años en una fábrica de baterías que estaba contaminada, de tomas de muestra inicialmente en superficie y después a distintas profundidades. Requerir esto también, si se requieren muestreos previos. En determinado momento uno tiene incertidumbre, tiene datos pero no confía, no sabe si el terreno es realmente homogéneo o no. Entonces lo que se hace es un muestreo previo, realizar análisis, ver de los resultados de lo que uno supone que le va a dar homogeneidad o no, y en base a esos datos previos, sí, a los datos que aporta quien los solicita, bibliografía, en algunos casos se puede utilizar bibliografía anterior, resultados de análisis anteriores, y junto con esto realizar algún análisis previo para definir cómo y dónde tomar muestras. Siempre estamos hablando de trabajos importantes, o sea, si alguien viene que tiene un terreno de 2 metros por 2 metros y quiere saber si está contaminado con plomo, no hace falta hacer muestreos previos, no hace falta demasiada información, se toman 3 muestras, se hace simplemente una mezcla, un cuarteo, que ya vamos a ver cómo se hace, y definimos si tiene o no plomo en el campo. Pero esto que estamos hablando son para muestras más complejas, para estudios más importantes, para superficies significativas que queramos definir en particular un metal, una contaminación, un hidrocarburo en el suelo. Bien, representatividad de la muestra. Acá vamos a encontrar la clave, en este caso en particular, de qué significa la representatividad de la muestra. Vamos a leer esta definición. Es el grado o el nivel en el cual las muestras representan en forma exacta y precisa una característica determinada de la población total, ya sea una variación de parámetros en un punto de muestreo o una condición ambiental. Repasamos. La muestra es representativa cuando de la conclusión que se saque de los análisis represente exacta y precisamente lo que nos están requiriendo. O sea, si alguien nos dice, quiero saber si este campo está contaminado con hidrocarburos, la representatividad de la muestra nos tiene que llevar a decir, ¿está o no contaminado? ¿Está contaminado en estos sectores y en estos no? Precisión, exactitud para decir, está contaminado con estos hidrocarburos, no hay metales pesados, o junto con los hidrocarburos encontramos metales pesados. Si esto termina así, con exactitud y con precisión, la muestra ha sido tomada en buenas condiciones y es representativa. Fíjense, esto ustedes lo van a tener en el curso, léanlo, tomen renglón por renglón y vean la importancia que tiene esta definición, que es la clave de este curso y de todos los demás, ¿no? Bien, si bien siempre decimos que la representatividad de una muestra es el factor más importante para obtener resultados analíticos satisfactorios, en el caso particular del análisis de suelo, esto es superlativo. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo tengo que tomar una muestra de fideos, de lentejas, de una pileta de natación, la probabilidad de que eso sea homogéneo es mucho más grande que en el caso del suelo. Como hemos visto, los suelos tienen características de heterogeneidad
que se da muy comúnmente. Entonces, en particular, la toma de muestra de suelos es más compleja que, por ejemplo, tomar la muestra de una chimenea, donde en realidad lo que nosotros tenemos que tener cuidado es si el flujo es laminar o no es laminar, que esa muestra tiene que estar tomada cerca de la chimenea, a una distancia intermedia y en el centro. Resulta más fácil porque es más homogéneo ese tipo de muestreo que el de suelos. Acá es muy importante tener cuidado con la toma de muestra. También en términos generales existe la imposibilidad de muestrear la totalidad del área en estudio. Por ello es fundamental también que el muestreo sea representativo y acorde a los requerimientos del cliente o demandante de los resultados. ¿Por qué digo demandante? Porque por ahí es un juez que nos está solicitando para una pericia una contaminación o no. Y también dentro de esto, ¿por qué decimos que tiene que ser representativa de un área mayor? Nosotros podemos tomar, en vez de 2 muestras o 3 muestras o 10 muestras, tomar 500 muestras, con lo cual vamos a ganar en exactitud en el resultado representativo. Pero el costo es altísimo. Nosotros tenemos que trabajar con la menor cantidad de muestras posible que nos den la mayor exactitud o la exactitud que requiera quien está solicitando el análisis. No es lo mismo un análisis de suelos para cultivo, donde el nitrógeno, si nosotros tenemos una desviación en el resultado del 2%, del 1%, del 3%, que si esa muestra es para un trabajo científico, donde se están trabajando con materiales que están en trazas o en cantidades muy pequeñas, el porcentaje de error allí se magnifica. Entonces es importante que en el muestreo nosotros tengamos claro que lo que estamos haciendo es decir, todo el área que está en estudio, el resultado promedio es este. Continuamos. Aunque las muestras se colectan para obtener informes respecto de terrenos más grandes de determinada población, nosotros hablamos de población cuando hablamos de un conjunto de cosas, sea de un terreno, sea de una pila de basura, llamamos a eso población. De esa población tomamos una cantidad de muestras. Estas muestras podrán o no ser representativas, dependiendo no solo de la toma de muestra, sino de la correcta planificación del trabajo y de cómo hayan sido seleccionados los lugares y los puntos de muestreo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el gran compromiso para este tipo de muestras está en el director técnico. Porque si el director técnico elabora un plan de trabajo para que ustedes sigan erróneo, equivocado, ustedes pueden tomar la muestra con mucha exactitud, o sea, limpiar el terreno, tomar exactamente en la profundidad que se lo piden, envasarlo como corresponde, rotular, cerrar. La muestra está perfectamente tomada, pero no es representativa de la población total o del campo el cual estamos analizando. La toma de muestra de suelos es la principal fuente de variabilidad de los resultados finales. Acá faltaba el título. Es fundamental la recolección, envasado, identificación, traslado y conservación de la muestra. Esto es muy general y es para todos los casos. Cuando nosotros tomamos una muestra, es fundamental la recolección, tenemos que envasarlo correctamente en los recipientes que corresponde, la identificación de ese envase para que sea indubitable, porque si ponemos muestra 1, en otra bolsita muestra 2, en otra bolsita muestra 3, está perfectamente identificado. Tomamos muestra en 7 campos distintos y a todos le ponemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nunca vamos a saber a cuál corresponde a la zona 1, a la zona 2 o a la zona 3. Entonces es muy importante rotular correctamente las muestras, trasladarlas en forma
en las que corresponde. Hay muestras en que queremos determinar la humedad, por lo tanto tendrán que estar cerradas herméticas para que no pierda la humedad. Otras tendrán que ser conservadas en frío, si nosotros queremos hacer posteriormente un análisis bacteriológico de esa muestra. Y como esto, no solo para tierras, no solo para suelos, no solo para residuos, para todo lo que ustedes han venido viendo y lo que van a ver dentro del curso de tomadores de muestra, es fundamental esto que le estamos diciendo. Objeto del muestreo. ¿Por qué decimos cuál es el objeto del muestreo? Porque el objeto del muestreo es cumplir acabadamente con el requerimiento del director técnico para satisfacer la demanda del solicitante del ensayo. Y fíjense ustedes que acá ocurre, digamos, si lo leemos, cumplir acabadamente con los requerimientos del director técnico para satisfacer la demanda del solicitante de los ensayos, el trabajo es exactamente al revés, de abajo hacia arriba. El solicitante de los ensayos, el que pide al laboratorio que hagan un ensayo para un fin determinado, es donde comienza la tarea. El director técnico es quien tiene que establecer las características del muestreo, la cantidad de muestras que se van a requerir para el análisis. Si las muestras van a ser mezclas compensadas, si van a ser en profundidad, si van a ser en superficie. Y ahí llegamos al principio. El muestreador tiene que cumplir acabadamente con esta solicitud del director técnico para que éste pueda sacar una conclusión lo más exacta y precisa posible para quien se lo pidió, sea un juez, sea un perito, sea el cliente o sea el dueño de un campo. Bueno, ¿cuál puede ser el objeto de los análisis? Alguien lo va a requerir, pero ¿cuál puede ser el objeto? El objeto puede ser ensayar el suelo para una construcción o un basamento. Los arquitectos, los ingenieros civiles solicitan análisis de suelo para, con ese estudio, saber si tienen que hacer un pozo de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, en base a lo que vayan a colocar por encima de ese suelo para la estructura que tienen estudiada, preestablecida o solicitada. Entonces, uno de los objetos por los cuales se puede pedir un análisis de suelo es para construcción. Características del suelo para cultivo o pasturas. Alguien puede requerirnos un análisis de un suelo para saber si tiene suficiente nitrógeno, azufre, fósforo para determinados cultivos o para pasturas para la agroganadería. Ensayos preliminares con fines petroleros, o mineros. Esto también, en la prospección de pozos, en el análisis de suelos para futuras explotaciones mineras, se requieren análisis para determinar si hay metales, si hay hidrocarburos, si no hay hidrocarburos. Otra posibilidad como objeto de análisis es la determinación de presunta contaminación de ese suelo, ya sea por hidrocarburos, por metales pesados o por otro tipo de derrame. Puede haber otras características por las cuales se solicita y que le dan objeto a un muestreo, como por ejemplo la presencia o ausencia de analitos determinados. Quiero saber si, por ejemplo, en una zona cercana a donde hay una empresa que trabaja con material radioactivo, yo quiero saber si en las inmediaciones hay material radioactivo, entonces busco específicamente material radioactivo. Lo más probable es que eso se haga en superficie y también el objeto con el cual nosotros salimos al campo a tomar la muestra será